Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo para Andrés y para todos los oyentes de Radio Centro. Bueno, quizá lo primero que hay que decir es que el país viene reclamando una oposición que plantea un debate programático. Sectores democráticos que en el país nos propongamos plantear a los ecuatorianos una visión distinta, alternativa a lo que tenemos en este momento. Creo que hay un enorme descontento en la ciudadanía, los niveles de apoyo que tiene el gobierno se han reducido ostensiblemente, pero quizá la principal debilidad de quienes pensamos y creemos que el Ecuador se merece merece ser un país verdaderamente democrático, productivo, solidario, competitivo, con igualdad de oportunidades para todos, es que y eso en parte es correcto, nos hemos centrado en la crítica, pero la crítica es solamente la mitad, la otra mitad es la propuesta. Por eso es que desde el Movimiento Concertación hemos hecho un esfuerzo desde hace casi un año, un esfuerzo coordinado por Jorge Alviar, quien me acompaña en este momento, de ensamblar un conjunto de propuestas, de invitar a un conjunto de técnicos en diferentes temas que no necesariamente son parte del movimiento, pero que simpatizan con una línea de construir una propuesta alternativa. Y hemos hecho este trabajo que lo presentamos la semana pasada, que es una visión global en el que han participado, como decía hace un momento, alrededor de 30 expertos en diferentes temas, para que este documento sea la base de un debate programático que tiene que dar la oposición. Nosotros no estamos diciendo, aquí está la verdad, esto es lo que hay que, esto es lo que, desde aquí, no podríamos repetir ese error de creernos los absolutos poseedores de la receta para transformar el país, sino que aquí hay una propuesta, es una propuesta que, como usted decía, Carmen, hace un momento, contempla, es una visión global, hay un plan de gobierno, es lo que el gobierno, un nuevo gobierno, un gobierno democrático debería hacer cuando llegue al poder, y una agenda legislativa que contempla la reforma de 22 leyes y la derogatoria de más o menos como 7, 8, y bueno, es una visión. Antes de entrar a analizar este punto, señor Alviar, ¿se pretendería o el objetivo sería también formar una gran coalición en torno a esta propuesta de sectores democráticos del país? Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen, Andrés, muy buenos días a todos los radioescuchas. Este documento tiene un énfasis por sobre todo político, alineándose con una coyuntura nacional que va mucho más allá de un proceso electoral y de elegir un nuevo candidato. Hablamos de resolver un conflicto nacional que tiene que ver con la sostenibilidad de la democracia. No es solo la economía la que está en crisis, está en crisis. Pero primero hay que ganar las elecciones. No necesariamente nosotros. Para poder efectivizar por supuesto, pero el electoral es importante dejarlo en segundo plano. Es decir, esta no es una propuesta de concertación para concertación, es una propuesta de concertación para el país y para todos los actores políticos. La intención nuestra en esta propuesta es hacer algo que tienen que hacer los partidos políticos. Es un compromiso con el país de dar una vía de salida. Es decir, mediante este documento sí esperamos a que en un momento dado en el proceso electoral todas las fuerzas se sumen alrededor de una propuesta base, que no es un material terminado, es un material en construcción, donde muchísimas cosas pueden ser cambiadas para ajustarse a los requerimientos de un país, no de una clase política, no de un sector ni de una ideología, sino del conjunto del país. Ahora, pero sería, doctor Montúfar, una propuesta para partidos de centro-izquierda, no para centro-derecha, uno, y dos, ¿qué implicaría esta transición? Bueno, es una propuesta en el centro. Nosotros somos una organización política que se ubica en el centro, que por lo tanto convoca a los sectores de centro-izquierda y de centro-derecha. Ese es un poco el universo, el espacio ideológico en el que se ubica. En segundo lugar, busca, como decía Jorge hace un momento, ser la base de un debate programático que pueda derivar en una gran coalición electoral hacia el 17. Ese es, digamos, uno de los aspectos principales. Y tercero, ¿qué implica la transición? Implica que los sectores democráticos del país nos podamos poner de acuerdo en un programa, en una base programática, que, por un lado, recogiendo aspectos positivos que puedan haberse dado y que se han dado en estos últimos años, sí enfaticen en un cambio de modelo político, económico y social que le permita al Ecuador regresar o constituir, en términos más exactos, una verdadera democracia
cambiar el modelo económico, de un modelo económico basado en el Estado, un modelo económico donde la iniciativa esté en el sector privado, en el sector popular, en el sector solidario, transformar el sector social del país. El Ecuador, y eso hay que reconocerlo, en estos últimos años el Estado ecuatoriano ha invertido mucho en educación, en salud. Sin embargo, los resultados de eso no son los que esperaríamos en términos de calidad, en términos de una verdadera protección y garantía de esos derechos. Es decir, aquí lo que buscamos es un cambio que permita que el Ecuador pueda reenrumbarse en función de un modelo democrático, de un modelo de economía diferente, basado, como decía hace un momento, en los ciudadanos. Hace unas semanas se presentó también una iniciativa por parte de varios movimientos y grupos políticos en torno a hacer, por ejemplo, concretamente vedurías para el tema electoral, pero no se descartaba también hacer un trabajo post este gobierno, es decir, también hacer planteamientos en este sentido. ¿Hay alguna posibilidad de sinergias entre lo que ustedes mencionan y este otro movimiento? Sí, Andrés. Este proceso que han llevado adelante varios movimientos y partidos políticos con los cuales nosotros tenemos relaciones amistosas, es decir, no tenemos ninguna causa de confrontación, son un paso, en definitiva, a este proceso de coalición. ¿Complementarios o distantes? Por el momento complementarios, pero nada quita que en un momento dado más adelante necesariamente entremos en procesos de acuerdo más profundos. Es que justamente ese acuerdo que se dio, que tiene que ver más que nada con la transparencia del proceso electoral, no es suficiente para generar una plataforma de unidad de la oposición. Esto que nosotros estamos presentando ahora, consideramos que es un cuerpo fundamental para que haya una propuesta orgánica, programática entre todos los movimientos. Sin este cuerpo, sería muy difícil pensar en una alianza política hacia un proceso electoral con miras a qué, hacia dónde. Ahora, pero el hecho de ser de centro, un tanto ambiguo, finalmente, ¿para dónde vas? Porque tienes opciones tanto para la izquierda como para la derecha, finalmente, ¿en qué mismo? A ver. Mira, a ver, creo que eso pasa por algunas precisiones. En primer lugar, ¿qué es lo que propone, por ejemplo, este documento? ¿Y dónde está quizá la fortaleza de partir desde una postura de centro? En primer lugar, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, frente a la crisis económica que vive el país, que es una crisis económica seria. Yo Sí. antes, ¿cuáles fueron los parámetros para definir los ejes de desarrollo? ¿Cómo se seleccionaron? Mira, es bien interesante la pregunta, Carmen. Nosotros inicialmente pensamos que este era un documento que debía únicamente centrarse en el tema de la reforma constitucional que es necesaria y que creo que muchos sectores coincidimos que se debe dar, mucho más allá de lo que las enmiendas están en este momento planteando. Cuando comenzamos a trabajar en la reforma constitucional, y ese documento aporta con 10 puntos claros de reforma constitucional, nos dimos cuenta que el asunto era mucho más complejo. Y que, por ejemplo, había que atacar la crisis económica, y que para atacar la crisis económica es necesario un plan de emergencia para esa crisis. Y nos dimos cuenta que era necesario además de algunas medidas, por ejemplo, inmediatas para restituir los derechos conculcados que en este momento existen en el país. Y existe un plan para que, por ejemplo, se derogue el decreto 16, para que el Ecuador se ponga a tono con los instrumentos internacionales en términos de aplicación de derechos, para que se establezca un mecanismo rápido de lucha contra la corrupción. Es decir, nos dimos cuenta que el asunto era mucho más complejo. Entonces, en realidad, lo que buscamos, y ese es el producto que en este momento tenemos, es una visión global que tiene un programa para la legislatura, en donde están claramente una agenda legislativa de transición. Exactamente, en donde todos los próximos, digamos, para la próxima legislatura, en donde esperamos que los sectores democráticos tengamos mayoría, el momento que lleguemos ya sabemos qué es lo que tendríamos que hacer, cuáles son las leyes y con qué orientaciones deberíamos atacar, con qué orientaciones deberían reformarse. Y por otro lado, todo el conjunto de acciones en 14 sectores básicos para el país: el tema ambiente, el tema recursos naturales, el tema educación superior, salud, seguridad social, economía, sector financiero. Es decir, digamos, comenzamos con una agenda pequeña, pero poco a poco nos dimos cuenta que era necesaria una visión completa, una visión global. Ahora, creo que un punto es fundamental aquí, ya lo decía Jorge hace un momento. Esta es una propuesta en construcción. Lo que nosotros buscamos es que esta sea la base para un debate programático. Aquí el desafío está a que los ciudadanos, fundamentalmente los ciudadanos, pero también las organizaciones políticas democráticas, que hoy o quizá desde el principio, hemos sido siempre críticos o estamos desencantados con el modelo vigente, podamos
darnos la oportunidad de un debate programático sobre el cual podamos hacer una propuesta global para el Ecuador. Ese es el sentido y esa es la forma como trabajamos y ese es el camino que hoy comenzamos, porque este documento espera tener una nueva versión en el mes de febrero. Luego de todos los diálogos, conversaciones con movimientos políticos, con ciudadanos, con organizaciones sociales, con sectores productivos, con sectores sindicales, con sectores indígenas, es decir, con todo el país, en función de que exista una propuesta que ya no será de concertación. Es decir, esto no es una receta, este es un instrumento para generar un proceso de unidad programático y político electoral. Señor Alvear, ¿trasciende la propuesta a las ideologías? Justamente. ¿Cómo encajan y empatan en el escenario? Muchas gracias por la pregunta, porque justamente en ese sentido hay que aclarar algo. El gobierno nos quiere involucrar en una falsa dicotomía. Nos quiere decir que solo hay dos opciones en el planeta, en el mundo y en el país. Uno, el neoliberalismo salvaje de los años 90 que se intentó aplicar en el país. Y dos, su modelo que tiene más que ver con un tipo de capitalismo también. ¿Sí? Por supuesto. Tiene un discurso de dictadura del proletariado, pero tiene una práctica netamente capitalista. Es decir, en lo económico es un gobierno extremadamente de derecha y en su discurso es un discurso supuestamente socialista, que por supuesto los sectores socialistas no se sienten para nada agradados con que se lo llame socialista, por supuesto. Entonces, nos quieren involucrar en esa dualidad, y eso no es cierto. Ustedes vieron el debate económico, enfrentando a actores de la política económica de los años 90, y como que no hubiera otro escenario, y todo es la larga noche neoliberal o nosotros. Nosotros planteamos justamente esa alternativa. Nosotros decimos, no es cierto esos extremismos, hay una posibilidad de país, por eso la opción de centro, hay una posibilidad de construir entre todos, no tenemos por qué optar o por los sectores industriales dominantes o el gran capital o la dictadura del proletariado. Blanco y negro, hay matices en la vida. Nosotros somos el matiz a donde queremos hoy que vuelva el péndulo. El péndulo tiene que regresar al centro y estamos generando la fuerza centrípeta y centrífuga necesaria para que el péndulo se quede en el centro y represente los intereses de todos los sectores nacionales. No es necesario hacer propuestas excluyentes. Consideramos que en la misma propuesta pueden estar muchos de los anhelos de los sectores sindicales, indígenas, con los sectores industriales y esa priorización de la economía en el sector privado. Creería que justamente, claro, en el centro pueden haber propuestas que sean atractivas o coincidencias entre gente de izquierda y derecha, no sé, derechos humanos, capaz, me imagino que todos estaríamos de acuerdo, pero en tema de modelo económico, por ejemplo, parecería que ahí es mucho más complicado lograr mantener una línea de centro, porque las diferencias sí son sustanciales ahí. Quizá yo quisiera retomar antes de contestar la pregunta de Andrés un tema que es fundamental. Yo creo que el punto central de este programa es precisamente que los sectores democráticos, los ciudadanos, los sectores políticos, dejemos de morder los anzuelos que nos lanza el gobierno. Que abandonemos una lógica reactiva y asumamos una lógica propositiva, una lógica que nos permita trascender. Creo que esa es la estrategia del gobierno, la estrategia siempre del gobierno y del presidente, siempre mantenernos ocupados, preocupados y distraídos. Y lo que esta propuesta busca es salir de esas cortinas de humo y ponernos a discutir sobre lo importante. Porque de los puñetazos pasamos al debate. Pasamos al debate y pasamos a los gritos. Cada semana hay un show diferente. La pregunta que el presidente nos pone es, el anzuelo que nos pone es que no hay crisis. Entonces todos vamos a poner a discutir sobre si hay o no crisis, cuando en realidad la crisis la sentimos. Y lo que hay que mirar es qué es lo que hay que hacer para resolver la crisis. Ahora, con relación a cómo articular. Pensemos la transición. El problema es que la metodología política con la que todavía los sectores democráticos funcionamos, y por eso es una crítica también, lo que estamos hoy planteando también es una autocrítica. Es decir, aquí tenemos que encontrar un candidato que le gane al caudillo reinante. Y entonces nos ocupamos de eso. ¿Y qué pasaría si se encuentra ese caudillo que reemplace al anterior caudillo? ¿Qué va a hacer cuando llegue al gobierno? Va a imponernos su visión del mundo. Vamos a reeditar lo mismo, ¿no? Exactamente. El Salvador, el Mesías. Supongamos si que no emerge algo sea un caudillo neoliberal. Pongamos. Entonces va a él a aplicar una receta neoliberal para aplicarla. Es el país podrá resistir eso. No es un país mucho más diverso, mucho más plural. Entonces la lógica de transición que nosotros estamos proponiendo es que esa lógica de encontrar un caudillo que reemplace al caudillo no funciona, no va a funcionar en el Ecuador. No funcionó en Chile cuando pasaron de la dictadura a la democracia en el momento del post-Pinochet. El movimiento de la concertación por la democracia chilena articuló a todas las fuerzas políticas sustantivas, fundamentales, democráticas de Chile. No sucedió en el Perú,
cuando pasaron de la dictadura de Fujimori al nuevo momento democrático en principios de la década del 2000. Fue un gobierno de coalición, un gobierno de articulación de fuerzas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Por eso es que debemos articular diferentes posiciones. Vamos en el modelo económico, que es el tema quizá más. Por ejemplo, podemos los ecuatorianos ponernos de acuerdo en que es necesario un achicamiento profundo, drástico del Estado. Nosotros podemos aquí pasar de los 50 y más ministerios a 18. 18 ministerios. Eliminar todas las secretarías nacionales. Creo que es una propuesta en la que desde la derecha hacia la izquierda todos vamos a concordar que no es posible tener este gigante obeso Estado que es ineficiente. Podemos acordar, por ejemplo, también que en ese proceso es necesario fortalecer lo que serían los servicios de educación, salud, seguridad social como los más importantes. Entonces yo creo que aquí esas dos propuestas pueden encontrarse. Y los temas sensibles, aquellos que como no, por ejemplo, finalmente que, bueno, el tema, no sé, minería, explotación petrolera o minería. Podríamos ponernos los ecuatorianos de acuerdo que hasta que en este proceso de transición no se consolida, vamos a hacer una moratoria en el tema de minería en gran escala, por ejemplo. ¿Por qué vamos a topar temas que son tan sensibles y que además van a rendir un rédito económico no inmediato, sino en algunos años? Para que la conflictividad social no se dé y para que podamos encontrarnos todos los ecuatorianos en una agenda común. Podemos, por ejemplo, ponernos de acuerdo, algo que el Ecuador ya firmó, por ejemplo, la convención de la OIT, la 169, que establece el consentimiento previo de las comunidades y pueblos indígenas cuando va a haber explotación de recursos de sus territorios. Esto es algo que el Ecuador, es un instrumento internacional que el Ecuador ya ha ratificado. Podemos ponernos de acuerdo en que eso sea vigente para que los sectores indígenas, los pueblos y nacionalidades del Ecuador puedan estar seguros de que su hábitat no va a ser alterado por una decisión inconsulta del gobierno. Es decir, hay espacio para que en el Ecuador se produzca una agenda pluralista, consensuada de transición. Pero hay que cambiar de metodología. La metodología no es encontrar un caudillo para que reemplace al caudillo, es cambiar de modelo y es entender que el Ecuador vive una situación que es distinta. Pero eso es dar un salto cualitativo. Por supuesto. Exactamente. Político, harto complejo también. Y riesgoso. Y absolutamente necesario. Ahora, pero me pregunto, señor Alvear, en este contexto, ¿cómo encaja? Me pregunto si encaja o no encaja tal vez algún personaje que está recorriendo absolutamente todo el país, todos los días, está en campaña permanente en el sentido de organizando su partido, su movimiento, lo que fuere, con el específico objetivo, con todo derecho, de llegar a la presidencia de la República. Yo me pregunto, una persona que está dedicándose tanto tiempo, tanta inversión física, económica, ¿tendría que tener el desprendimiento para no ser solamente él su candidato? Es decir, aceptar otras posibilidades, ¿esa sería la línea? Necesariamente esta propuesta tiene que derivar en procesos internos democráticos al interior de cada uno de los movimientos para encontrar la representatividad necesaria para hacer frente a cualquier candidato que presente el correísmo. Y eso implica desprendimiento. Eso implica que quienes hoy están haciendo campaña electoral consideren en un momento dado la posibilidad de ceder esos espacios en función de lo que las bases y las mayorías de la oposición dictaminen. Es decir, en este momento no podemos hipotecar ningún proceso a una candidatura o a un individuo. De lo contrario, no tendría sentido este programa. Que plieguen ustedes a los intereses de este personaje. Realmente esa propuesta sería inviable. Es decir, no podemos volver al caudillo. Ese es un problema nacional histórico. Estamos a punto de gestar al nuevo caudillo del siglo XXI, a un Velasco Ibarra del siglo XXI, que es Rafael Correa. Y eso es lo que tenemos que combatir. Y no se trata de reemplazar un caudillo con otro, sino hacer ese cambio tan importante en la política nacional de que no parta la política de líderes, sino de procesos ideológicos de la unión de fuerza programática. Ahí hablamos de la construcción de liderazgos colectivos. Y eso implica todo un proceso sostenido de acción política ciudadana. ¿Cómo lograr ese compromiso ciudadano que se empodere de la situación del país y de ese salto cualitativo de actor pasivo a actor activo de la realidad política ecuatoriana? Mira, tú acabas de topar, Carmen, un tema fundamental. Nosotros hemos sentido y sentimos ese rechazo tan fuerte, y yo creo que en gran medida justificado de los ciudadanos hacia los políticos.
Porque los políticos a veces miramos solamente nuestra pequeña parcela y no nos damos cuenta de que la realidad es mucho más que nuestro interés político de trascender. Y precisamente esta propuesta lo que busca es, y por eso implica una fuerte autocrítica a nosotros como actores políticos y actores políticos de oposición, que hemos sido ineficientes, porque hay que reconocer algo. El correísmo está 8 años y 9 años en el poder y podría perpetuarse, sí, por todo lo que ha hecho y por las trampas, triquiñuelas, por el estado de propaganda, por un montón de cosas, pero también por la debilidad de la oposición. Entonces aquí tenemos que ser nosotros, hacernos cargo de una responsabilidad. Y tenemos que darnos cuenta de que si seguimos sobre la misma lógica, puede ser, como en el caso de Venezuela, que este sea un modelo inviable, colapsado, que no tiene viabilidad hacia el futuro, que tiene todas las debilidades que podemos enumerar, que podemos criticar, pero que puede seguir en el poder, pero básicamente por la incapacidad de la oposición de dar un salto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es un debate programático, retomar o tomar la iniciativa, ya no seguir mordiendo los anzuelos del gobierno, ponernos a discutir para generar un proceso de unidad hacia el 17. Unidad programática que derive en una coalición política. Todos los actores son bienvenidos. Quienes están haciendo campaña para posicionarse son bienvenidos. Quienes estamos en esta lógica que es una lógica programática de diálogo con los sectores ciudadanos son bienvenidos. Los sectores sociales, los sectores económicos, todos los actores, incluso los sectores democráticos del correísmo. Tenemos que partir de una lógica distinta a la lógica de polarización, de que quien no está conmigo es absolutamente descartable, descalificable y por lo tanto no sirve. No sirve. Esa visión de articulación es la que articula este documento y por eso es que para nosotros, como lo dijo Jorge hace un momento, pensamos en que aquí hay que desatar una lógica incluyente. Una lógica que nos permita realmente ser efectivos en que el Ecuador tenga una posibilidad real de fundar un país distinto. Esa fundación implica los 4 años siguientes a la posibilidad de que ya no vaya Alianza País en ese momento. Claro, hablamos de un proceso de transición que involucra algo sumamente sensible para todo el país, que es una asamblea constituyente. Es decir, este proceso no es iniciar un periodo de gobierno común y corriente de 4 años en el que entra un candidato y ejerce su plan político, sino es una propuesta concertada con todo el país que implica un proceso de unidad, porque desmontar el correísmo no es suceder. Todo. Exacto, va mucho más allá de suceder a un caudillo. Hablamos de reemplazar todo un aparato estatal, modificar una gran cantidad de leyes. De largo aliento. Por supuesto, porque es de largo aliento al hueco en el que hemos entrado. Luego de la larga noche neoliberal terminamos en un hueco más profundo y más oscuro, no llegamos al amanecer. Y eso es lo que queremos encontrar. Y eso implica la unidad nacional. Y como decía César, en realidad la oposición ha fracasado en entender que no se trata de entrar a un proceso electoral solamente. Hablamos de reemplazar un modelo político, económico, caduco, que no tiene posibilidades de sostenibilidad en el tiempo y que nos lleva a perder todos los derechos sustanciales de los ciudadanos. Lo cual no implica solamente Lo cual no implica que todo lo que se ha hecho en estos últimos años es malo y que haya que descartar y que nosotros nos creamos los nuevos refundadores del país. No, las cosas buenas hay que continuarlas, pero hay que cambiar de modelo y hay que dar un vuelco a la política ecuatoriana. Bien. Y aquí el debate recién se inicia. Sí. Esto va para largo. Muchas gracias por Gracias, Carmen. Gracias. Al doctor César Montúfar, al doctor Jorge Arriaga.